¿Has notado cómo algunas personas pueden causar un dolor profundo en nosotros y luego simplemente seguir sus vidas como si no hubiera pasado nada? ¿Como si las astillas de nuestros corazones fueran invisibles para tus ojos? ¿Como si la herida que nos consuma fue solo una invención de nuestra mente? Y usted, allí, lleva el peso de una traición, una decepción, una promesa rota, mientras publican fotos sonrientes en las redes sociales, frecuentan los mismos lugares que siempre, e incluso tienen la audacia de saludarla en la calle como viejos amigos. Tal vez te preguntas, ¿imaginé todo? ¿Qué significó tanto para mí realmente solo una fantasía? O peor aún, ¿soy tan insignificante? Al igual que Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazi y dedicó su vida a comprender el significado del sufrimiento humano. Te digo, esta experiencia que estás viviendo no es solo tuya, es profundamente humano. Y hay una sabiduría oculta que puede convertir su dolor en fuerza, su confusión en claridad. En los campos de concentración, vi hombres que perdieron todo: familia, dignidad, esperanza, y algunos podrían mantener la cordura mientras otros se tocaron. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, que eran igualmente brutales para todos. La diferencia estaba en la capacidad de encontrar significado, incluso en el medio del caos absoluto. La anatomía de la indiferencia. Cuando alguien nos lastima profundamente y luego actúa como si no hubiera pasado nada, nos enfrentamos a un fenómeno psicológico complejo que yo llamo anestesia existencial. No es solo la crueldad consciente, aunque a veces puede ser. A menudo es una forma de autoprotección primitiva. La persona que te lastima y luego finge que no ha sucedido nada, se está protegiendo de algo aún más aterrador que tu dolor: la capacidad de causar sufrimiento en sí mismo. Reconocer que sus acciones han destrozado a otro ser humano sería reconocer una responsabilidad que no puede estar preparada para llevar. En mis años de práctica clínica, noté que las personas con mayor empatía también desarrollan mecanismos de negación más sofisticados cuando se convierten en la fuente del dolor de los demás. Es como si la mente creara una burbuja protectora. Si no reconozco lo que hice, puede que no sea tan serio. Pero aquí está la pregunta fundamental. Su indiferencia no disminuye la validez de su dolor. No hace que tus sentimientos sean menos reales o menos importantes. Por el contrario, esta disparidad entre su experiencia interna y su normalidad externa aparente crea un tipo específico de sufrimiento que merece ser entendido y honrado: el peso invisible de las heridas no reconocidas. Hay algo particularmente devastador en un dolor que no es visto, reconocido o validado por quienes lo causaron. Es como si gritaras en el vacío donde tu voz simplemente se pierde en silencio. Esta experiencia puede generar una especie de soledad existencial que va mucho más allá de la tristeza común. Durante mi experiencia en los campos, aprendí que el sufrimiento sin sentido es infinitamente más destructivo que sufrir un propósito. Cuando alguien finge que su dolor no existe, puede sentir que su propia realidad está siendo cuestionada. Como si tu capacidad para amar, cuidar, conectar profundamente era una debilidad o un fracaso de la percepción. Pero permítanme compartir algo que descubrí tanto en los corredores oscuros de los campos como en las oficinas iluminadas de psicoterapia. Su capacidad de sentirse profundamente no es una maldición, es un regalo. Esto es lo que te convierte en un ser humano completo, capaz de experiencias ricas y conexiones auténticas. Las personas que pueden lastimar a los demás y luego actuar con indiferencia a menudo perdieron algo esencial: la capacidad de habitar completamente sus propias emociones. Han desarrollado una especie de anestesia emocional que, mientras los protege del dolor, también les impide experimentar la plenitud de la vida. Usted, por otro lado, incluso sufre, está vivo de una manera que no lo están. Su dolor es una prueba de que amas intensamente, que te preocupas cuidadosamente, que invierte tu energía vital en las relaciones. Esto no es pequeño. De hecho, es todo. La logoterapia de la traición. En la logoterapia, creemos que incluso el sufrimiento más injusto puede transformarse en crecimiento cuando encontramos su significado. Esto no significa romantizar el dolor o aceptar pasivamente un tratamiento inapropiado. Significa encontrar una manera de extraer significado de una experiencia que superficialmente parece no tener ninguna. Cuando alguien comienza tu corazón y luego finge que no pasó nada, tienes una oportunidad única para el desarrollo existencial antes que tú. Primero, está siendo invitado a definir sus propios valores, independientemente de la validación externa. Tu dolor no importa porque lo reconocen, sino porque lo sientes. Su experiencia no tiene valor porque los demás la aceptan,
sino porque es realmente tuya. En segundo lugar, te llaman para ejercer una forma superior de amor, amor incondicional por ti mismo. No es el narcisismo superficial que vemos tanto hoy, sino la profunda capacidad de honrar sus propias emociones y experiencias, incluso cuando el mundo circundante parece indiferente para ellos. Tercero, esta experiencia puede convertirse en una escuela de compasión. Cuando cruzas el dolor de ser ignorado en tu sufrimiento, desarrolla una sensibilidad única para reconocer este mismo dolor en los demás. Se convierte en alguien capaz de ofrecer lo que no recibió: reconocimiento, validación, presencia auténtica. Si ha llegado tan lejos en esta reflexión, puede deberse a que reconoce en sus propias experiencias de lo que estamos explorando. Si este contenido te está reproduciendo algo profundo, considere suscribirse al canal. Su viaje de autoconocimiento merece estar acompañado de ideas que honran la complejidad de la experiencia humana. La paradoja de la indiferencia. Hay una paradoja cruel en la indiferencia. Cuanto más significativa era la relación, más devastadora es la frialdad posterior. La persona que durmió en sus brazos, que conoce sus miedos más íntimos, que se rió contigo hasta que las lágrimas de repente se convirtieron en un extraño que finge no reconocer el paisaje emocional que construyó. Este fenómeno me recuerda algo que observé en los campos. Algunos guardias que, en tiempos de humanidad, incluso mostraron rastros de compasión, pero al día siguiente volvieron a la brutalidad como si esos momentos nunca hubieran existido. Era como si el mantenimiento de su función requiriera la eliminación de cualquier evidencia de conexión humana. En las relaciones personales, esto funciona de manera similar. Reconocer el dolor que causaron sería admitir que la relación tenía un peso real, una importancia genuina. Para algunas personas, esto representa una vulnerabilidad intolerable. Es más fácil reescribir la historia, minimizar lo que se vivió, para fingir que los momentos de intimidad eran ilusiones compartidas. Pero esto es lo que no entienden. Al negar la importancia de lo que vivió, también niegan la posibilidad de crecimiento que proviene del reconocimiento de nuestros errores y limitaciones. Se privan de la oportunidad de convertirse en seres humanos más conscientes y responsables. Usted, por otro lado, tiene todo el peso de la experiencia. Tiene acceso a una riqueza emocional y existencial que han perdido. Su capacidad para sentir dolor también es su capacidad para sentir alegría, amor, verdadera conexión. Intercambiaron esta plenitud por una forma de anestesia que los protege, pero también los limita. La reconstrucción del significado. Después de una experiencia de traición e indiferencia posterior, muchas personas se preguntan: ¿cómo puedo confiar nuevamente? ¿Cómo puedo abrirme a alguien que sabe que puedo ser tratado como si no existiera? Esta es quizás la pregunta más importante que puede hacer, porque toca el corazón de la existencia humana, nuestra necesidad fundamental de conexión y nuestra vulnerabilidad inherente cuando realmente nos conectamos a nosotros mismos. La respuesta no es proteger emocionalmente, eso solo estaría reproduciendo el patrón de anestesia de quienes lo lastiman. La respuesta radica en desarrollar lo que yo llamo coraje existencial, la capacidad de continuar abriendo la vida a pesar de la posibilidad de sufrimiento. Esto no significa ser ingenuo o no aprender de experiencias pasadas. Significa comprender que una vida sin riesgo de dolor también es una vida sin posibilidad de alegría genuina. Significa elegir conscientemente la vulnerabilidad como un acto de coraje, no debilidad. En los campos de concentración, vi hombres que, incluso después de perder todo, aún podían extender su mano para ayudar a una pareja que era peor. Entendieron algo fundamental. Nuestra humanidad no está definida por lo que hacen con nosotros, sino por lo que elegimos hacer a pesar de lo que nos hicieron. La transformación de la víctima en un testigo. Uno de los conceptos más poderosos de logoterapia es la transformación del sufrimiento pasivo en testimonio activo. Cuando eres herido por alguien que luego actúa con indiferencia, tienes dos opciones fundamentales: permanecer para siempre en la posición de víctima o convertirte en testigo de la experiencia humana. Ser testigo significa reconocer que su experiencia, por dolorosa, es parte de un estándar más amplio de la condición humana. Significa comprender que su dolor no es solo el suyo, es un reflejo de algo que sucede en todas las culturas, en todo momento, entre todo tipo de personas. Esta perspectiva no minimiza su sufrimiento, pero lo pone en un contexto que puede ser transformador. Ya no eres solo alguien que ha sido herido para convertirse en alguien que entiende profundamente una dimensión específica de la experiencia humana. Con este entendimiento viene una responsabilidad.
Usar su conocimiento doloroso para reconocer y ayudar a otros que pasan por la misma experiencia. Se convierte en alguien que puede decir: sé lo que estás sintiendo porque he estado exactamente donde estás. Esta transformación no ocurre automáticamente. Es una elección consciente que realiza todos los días. Elija extraer la sabiduría del dolor. Elegir usar su experiencia para conectarse más profundamente con los demás. Elegir no permitir que la indiferencia de los demás determine su propio valor. El poder oculto de la presencia auténtica. Una de las lecciones más profundas que podemos extraer de las experiencias de traición e indiferencia es la importancia de la presencia auténtica, tanto para nosotros como para otros. Cuando alguien finge que nuestro dolor no existe, estamos siendo privados de una de las necesidades humanas más básicas: ser realmente vistos y reconocidos. Esta privación, por dolorosa que sea, puede enseñarnos el valor invaluable de ofrecer a otros lo que no hemos recibido. Puede convertirse en personas extraordinariamente presentes, capaces de reconocer y honrar las experiencias de los demás de una manera que pocos pueden. En mis años de trabajo terapéutico, noté que algunos de los terapeutas más efectivos eran aquellos que habían experimentado profundamente el dolor de no ser visto o entendido. Desarrollaron una capacidad casi sobrenatural para crear espacios seguros, donde otros podrían ser completamente auténticos. Puedes desarrollar esta misma capacidad. Cada vez que la experiencia de alguien que sufre, cada vez ofrece una presencia genuina en lugar de consejos vacíos, cada vez que resistes la tentación de minimizar el dolor de los demás, estás convirtiendo tu propia herida en una fuente de cura para el mundo. La filosofía de la responsabilidad unilateral. Uno de los aspectos más liberadores de la logoterapia es el concepto de responsabilidad unilateral. Esto significa asumir toda la responsabilidad de su propia respuesta a las circunstancias, independientemente del comportamiento de los demás. Cuando alguien comienza tu corazón y luego no finge nada, no puedes controlar la respuesta de esa persona. No puede obligarlo a reconocer su dolor, disculparse o mostrar empatía, pero tiene el control total sobre cómo elegir responder a esta situación. Esta responsabilidad puede parecer una carga adicional cuando ya estás sufriendo, pero en realidad es profundamente liberadora. Significa que su curación, su crecimiento, su paz interior no dependen de las acciones o el reconocimiento de otra persona. Dependen de las elecciones que tomes en cada momento. Puede elegir llevar la amargura como un distintivo de honor o como una carga que le impide avanzar. Puede optar por usar su experiencia como prueba de que el mundo es cruel y las personas no son dignas de confianza, o como evidencia de su propia capacidad para amar profundamente. Puede optar por permitir que la indiferencia de los demás definan su propio valor, o reconocer que su valor es intrínseco y no puede disminuir por la incapacidad de los demás para reconocerlo. El significado en la soledad compartida. Hay una forma particular de soledad que surge cuando nuestro dolor no es reconocido por quienes lo causaron. Es como estar en una habitación llena de personas que fingen no verte. Esta soledad puede ser devastadora, pero también puede ser transformadora si aprendemos a habitarla conscientemente. En los campos de concentración, descubrí que la más soledad no provenía del aislamiento físico, sino de la sensación de que nuestra humanidad era invisible para nuestros captores. Era como si fuéramos fantasmas deambulando en un mundo que negaba nuestra existencia. Pero fue precisamente en esta soledad extrema que algunos de nosotros encontramos una conexión más profunda consigo mismos y con algo mayor que trascendió circunstancias inmediatas. Cuando el mundo externo niega nuestra realidad, nos vemos obligados a encontrar una fuente interna de validación y propósito. Su experiencia de ser ignorada en su dolor puede ser una puerta de entrada a este mismo descubrimiento. Puede enseñarle cómo encontrar en sí mismo la empresa y el reconocimiento que busca en el mundo exterior. Esto no significa resignarse al aislamiento, sino desarrollar una solidez interna que no dependa de la aprobación o reconocimiento de los demás. El arte de honrar sus propias experiencias. Cuando alguien niega o ignora el impacto de sus acciones en usted, se convierte en el único guardián de la verdad de su experiencia. Esta es tanto una responsabilidad como una preciosa oportunidad. Significa que puede honrar completamente lo que ha vivido, sin tener que minimizar, justificar o explicar sus emociones a alguien que se niega a verlos. Puede reconocer la validez de su dolor, la legitimidad de sus expectativas, la importancia de lo que se perdió. Este propio honor no se trata de alimentar el resentimiento o la victimización. Se trata de mantener la integridad de su experiencia emocional.
Se trata de no permitir que la versión de la realidad de otra persona borre o distorsione su propia percepción de los eventos. En mis años de práctica, he visto a muchas personas que, en un intento por mantener relaciones o evitar conflictos, comenzaron a cuestionar sus propias percepciones y emociones. Permitieron que la negación de otros infectara su propia relación con la realidad. Resistir esta tentación es un acto de conservación psicológica. Es para permanecer fiel a su propia experiencia, incluso cuando el mundo que lo rodea trata de convencerlo de que no es válido. Crecimiento a través de la decepción. Hay una sabiduría peculiar que solo se puede adquirir a través de una profunda decepción. Cuando alguien que confirmamos es capaz de una indiferencia cruel, nos vemos obligados a ampliar nuestra comprensión de la naturaleza humana. Esta expansión puede ser inicialmente devastadora. Derrores nuestras ilusiones sobre las personas y nosotros mismos. Puede hacernos cuestionar nuestra capacidad de juicio, nuestra capacidad de elegir a las personas con las que nos involucramos. Pero con el tiempo y la reflexión consciente, esta misma experiencia puede convertirse en una fuente de sabiduría invaluable. Nos enseña sobre la complejidad de la condición humana, sobre la capacidad que todos tenemos tanto para la compasión como para la crueldad. Nos enseña el valor de la consistencia emocional, la integridad relacional, la responsabilidad de nuestras acciones. Nos hace más capaces de reconocer y valorar a las personas que demuestran estas cualidades. Paradójicamente, ser herido por alguien indiferente puede hacernos más sensibles a los matices del comportamiento humano, más capaces de distinguir entre las personas que son verdaderamente confiables y las que solo parecen ser. Si estas reflexiones están haciendo eco en su experiencia, si reconoce en sus propias experiencias que exploramos aquí, lo invito a suscribirse al canal. El viaje de transformación del sufrimiento en la sabiduría merece estar acompañado de perspectivas que honran tanto su dolor como su potencial de crecimiento. La responsabilidad de presenciar. Cuando cruzamos la experiencia de tener nuestros corazones que alguien que luego no finge nada, adquirimos una forma específica de conocimiento sobre la naturaleza humana. Este conocimiento viene con una responsabilidad. Presenciar la verdad sobre esta experiencia. El testigo no significa buscar venganza o tratar de demostrar que la otra persona es mala. Simplemente significa no permitir que la narración de indiferencia se convierta en la única versión de la historia. Significa mantener viva la verdad de que las relaciones son importantes, que acciones tienen consecuencias, que el dolor emocional es real y merece reconocimiento. Esta forma de testimonio es, en sí misma, un acto de resistencia contra la trivialización de las relaciones humanas. En un momento en que las conexiones a menudo se tratan como productos desechables, mantenerse firme en la creencia de que las relaciones merecen atención y responsabilidad es casi revolucionaria. En los campos de concentración, aprendimos que una de las formas de resistencia más poderosas era simplemente mantener viva a nuestra humanidad frente a las fuerzas que intentaron deshumanizarnos. Su insistencia en honrar la importancia de lo que se vivió y perdido es una forma similar de resistencia. La transformación final. De herida a curador. La última etapa de este viaje de crecimiento a través de la traición e indiferencia es la transformación de heridos en un curador. Esto no sucede de forma automática o rápida. Es un proceso consciente que requiere tiempo, reflexión y, sobre todo, la elección de no permitir que nuestra herida se convierta en una fuente de amargura. Cuando puede usar su experiencia de dolor no reconocida para reconocer y validar el dolor de los demás. Cuando su gran sensibilidad al sufrimiento se convierte en una herramienta de compasión. Cuando su comprensión íntima de la soledad emocional se convierte en la capacidad de ofrecer una presencia auténtica a los demás. Por lo que ha completado una de las transformaciones más profundas posibles en la experiencia humana. Esta transformación no borra lo que sucedió o minimiza el dolor que sintió. Por el contrario, ella honra por completo su experiencia al convertirla en algo que pueda beneficiar a los demás. Su herida se convierte en una fuente de sabiduría, su dolor es un portal de compasión. En mis años de trabajo, vi que las personas que se han sometido a traiciones devastadoras se convierten en los consejeros más empáticos, los amigos más presentes, los socios más conscientes. Han aprendido, a través de su propia experiencia, el valor invaluable de ser realmente visto y reconocido en nuestra humanidad. El legado de la experiencia consciente. Al final de esta reflexión, quiero dejarlo con una perspectiva que pueda cambiar fundamentalmente cómo ves tu experiencia de ser herido por alguien indiferente. Esta experiencia, por dolorosa que sea, puede convertirse en uno de los más formativos de tu vida.
No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque la forma en que elige procesar e integrar esta experiencia puede determinar el tipo de persona en la que se convierte. Puede hacerle un capaz extraordinariamente capaz de reconocer y valorar la autenticidad en los demás, alguien que nunca toma la vulnerabilidad que otros comparten con usted garantizados. Puede enseñarle sobre su propia fuerza, no la fuerza de evitar el dolor, sino la fuerza de cruzarlo manteniendo intacta su humanidad. Puede mostrarle que puede amar profundamente a pesar de que sabe que puede lesionarse, que puede mantener su capacidad de conexión incluso después de ser traicionado. Este es quizás el más profundo de los descubrimientos existenciales, que nuestra capacidad para encontrar significado y crecimiento incluso en las experiencias más dolorosas es lo que nos hace verdaderamente humanos. Esto es lo que nos permite transformar cualquier experiencia, sin importar cuán devastador, en una fuente de sabiduría y compasión. Tu dolor importa, tu experiencia tiene valor, y el hecho de que alguien haya elegido fingir que no ha pasado nada, no disminuye la realidad y la importancia de lo que vivió. Por el contrario, puede ser exactamente esta experiencia la que la convierte en la persona más auténticamente presente y compasiva en la que puede convertirse. Si este viaje de reflexión ha tocado algo profundo en usted, se reconoce en sus propios ecos de lo que exploramos aquí. Lo invito no solo a suscribirse al canal, sino a honrar su propio viaje de crecimiento a través de la adversidad. Su capacidad para transformar el sufrimiento en sabiduría es uno de los regalos más preciosos que puede ofrecer al mundo, comenzando por ofrecerlo a usted mismo. La vida es una búsqueda constante de significado, y a veces encontramos los significados más profundos donde menos esperábamos mirar. Tu dolor puede ser uno de estos lugares, y tú, el valiente explorador lo suficiente como para encontrar tesoros ocultos, incluso en las cuevas más oscuras de la experiencia humana.